Nuevamente, buenos días. Fue, digamos que información general y vamos a comenzar con la clase de hoy. Hola. Vamos a Hola, profe. comenzar. En la hora antes tuvimos el horario de consulta, ahí vimos algunas dudas, se pueden conectar siempre que quieran en ese horario, tanto en el horario de mis consultas como en el horario de consultas de otros profesores. Sí, la tarea, más o menos hablamos. ¿Cómo son las evaluaciones en el semestre? Tienen 5 tareas a lo largo del semestre. La que estamos haciendo ahora es la tarea 1. Cada una de esas tareas tiene una nota y además tienen 3 certámenes. Y además, asociado a las tareas, tienen las evaluaciones formativas. Esas evaluaciones formativas se hacen semanalmente a través del cuestionario, que es, como su nombre lo dice, es una evaluación para formarlo, para saber si entendieron eso que vieron en los videos, ¿ya? Lo que vieron, las cápsulas esas de videos, si entendieron de cierta forma algo del contenido. Es el objetivo de esas evaluaciones formativas. Esas evaluaciones formativas son semanales. Entonces, además de otras que yo les puedo hacer, el Kahoot mismo que hicimos en la clase la semana pasada, eso forma parte de esas evaluaciones formativas, alguna que otra tarea que yo les suba. Entonces va a ser un número bastante grande de notas que después se van a promediar y nos van a dar una única nota. Y esa única nota se va a agregar a las tareas. Es decir, que en lugar de 5 tareas, ahora van a tener 6 notas de tareas. Y de esas 6 notas de tareas, se eliminan las 2 más bajas. ¿Ya? Eso era algo que no les había dicho en la primera clase porque no estaba en el documento de esto de las reglas del curso, pero después se actualizó y no les había comentado porque se actualizó recientemente y entonces es así como funciona. Van a tener 6 notas de tareas a eliminar 2. Entonces, ¿por qué es bueno? ¿Por qué es bueno tener buena nota en los cuestionarios? Porque eso después va a ser una tarea y entonces después pueden eliminar una de las tareas, pueden eliminar 2 notas de tarea. Se cayeron en una tarea, la eliminan. E incluso hay ocasiones en que las tareas 5 no la hacen, porque ya tienen las 4 notas que necesitan para el promedio de las tareas. ¿Sí? Por eso es importante el trabajo que vamos haciendo desde ahora. No dejar nada, ir haciendo todo, ir obteniendo buenas notas. Estas primeras tareas son las tareas que nos ayudan a obtener una mejor nota, el primer certamen. Profe, ¿Sí? la nota de los cuestionarios va todo promediado a la nota de una tarea. Exacto. ¿Corresponde a la tarea? Ah, ok. Sí, exactamente. Sí, hoy comienzan las ayudantías. Ya su ayudante les creó la ayudantía de hoy, está interesante. Y entonces la van a ver con él. Entonces, eh, su ayudante se llama Benjamín, ¿ya? Y lo tendrán hoy en la primera clase. El link está en el aula. Entonces, no se me olvide el nombre del ayudante porque los 2 ayudantes, mis 2 paralelos, se llaman igual. Entonces, lo que no me piden es el apellido, porque ahí ya los confundo. Profe, Sí, le voy a hacer una preguntita corta. Con respecto a la tarea, la fórmula, no importa la fórmula que utilicemos, con que lleguemos al resultado, ¿está bien? ¿O siempre ustedes que... piden No, fórmula en específico? no. Siempre que ustedes lleguen al resultado, no borré esto, siempre que ustedes lleguen al resultado, ¿Mm? salí aquí. Siempre que ustedes lleguen al resultado que hay que llegar, no importa la función que ustedes, no importa la función que ustedes usen. Ya, ya, Siempre que lleguen al mismo resultado, no interesa la función. ya, profe. ¿Ya? Por eso es Gracias. importante, por eso es importante que siempre muestren todo lo que hagan, ¿ya? Porque en ocasiones no muestran, dan los resultados finales y no es la idea, ¿ya? Sino que es mostrar el proceso. Entonces, seguimos aquí con el con el que hemos venido trabajando y el cual tiene elementos nuevos para ver, ¿ya? Para seguir trabajando con él.
Disculpe. Entonces, en relación aquí, ¿alguna duda? Lo que hayamos visto antes, yo les subí la clase pasada, les comento. Es que en los lunes hago clase primero con el 107 y después con ustedes. Entonces, las clases son muy unidas. Cuando terminé la clase del 107, el video, el Zoom, lo estaba formateando, y cuando empecé con ustedes, cuando terminé con ustedes, estaba el otro en proceso, nada. Me dijo que no podía formatear, grabar la clase de ustedes, yo pensé que la había perdido, y me puse a grabar un video explicándole todo, y ahí ya, bueno, decidí y resolví todo el Excel, y fue los videos que le subí, y después, bueno, después pude recuperar igual la clase que les había hecho ustedes. Entonces, por eso es que les subí 2 videos, uno en el que explico el sí, y el otro en el que explico ya la solución de todo lo que están aquí. Por eso es que ya ven que este está más resuelto y que se lo subí resuelto a aula. Pueden ver esos videos, y igual cualquier duda que tengan, me dicen dónde está resuelto cada uno de estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, ahora, una de las últimas cosas que les grabé en ese video, que quizás no vimos en mayor detalle por causa del tiempo, está relacionado con el formato condicional. ¿Para qué nos sirve a nosotros el formato condicional? ¿Quién me dice? Para filtrar información. Puede servirnos para, de cierta forma, filtrar información. Para agrupar datos específicos. Diferenciar cierta información. Muy bien. Para todo eso que ustedes me están diciendo. Es una forma también como que visualmente yo poder entender mejor los datos que tengo. Poder darle una mejor mirada. Disculpen. Darle una mejor mirada a lo que yo tengo. Aquí habíamos visto, les había mostrado en el video, un formato condicional que va a utilizar iconos, ¿ya? ¿Por qué hace? Ustedes se preguntarán, bueno, yo aquí no apliqué ninguna regla, yo apliqué únicamente, vamos a borrarlo, está al final del video, pero podemos hacer los controles de aula, me quedan justo arriba. Vamos a seleccionar, venimos a formato, lo borro y lo volvemos a hacer. Aquí conjunto de iconos, le pongo mis iconos y él me lo toma. ¿Cómo es que trabaja el Excel en este sentido? Pues él lo que hace, por ejemplo, es que, déjame escribirle por aquí, que de 0 a 33% lo va a pintar de rojo, uso el icono rojo, en el 34 al 70, 30 y 30, 60, 67, del 34 al 67% lo va a pintar amarillo, y el último del 68 al 100% lo va a pintar verde. Por defecto, eso es lo que hace. Esa es la regla que utiliza. Entonces, por eso es que aquí nosotros ya pusimos y él nos marca unos verdecitos, unos rojos, y entonces nosotros no sabemos cómo es que él cambia esos valores. Si nosotros venimos aquí a administrar reglas, tenemos esa regla y nosotros, bueno, podemos, si queremos editarla, podemos decir, mira, ve, ya no queremos esos intervalos, nosotros queremos otros intervalos o queremos números. ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer y nosotros cambiar. Pero cuando lo usamos de esa forma, cuando nosotros nos digan específicamente, mira, queremos que apliques esta regla. Si no nos dicen, pues nosotros lo hacemos así por defecto. Y eso ocurre también cuando utilizamos barra de colores, cuando utilizamos iconos, ¿ya? Pero también tenemos otros formatos condicionales que nosotros digamos que lo vamos a hacer manualmente, en que mismo nosotros lo vamos a modificar. Y para eso, yo quiero aquí, hay una regla, y yo quiero que en la columna G pinten con el color que ustedes quieren, con el color que ustedes quieran, los valores superiores o iguales a 80.000 en el rango de 30 a 80 de otro color, y a los inferiores, y los inferiores o iguales a 30.000 lo pinten de otro color. Esta clase que tengo aquí la vamos a encontrar en
Vamos a aula, recuerden que les hice un pequeño cambio, donde nos encontramos, unidad 1, vamos aquí donde dice actividades, y a ustedes les va a salir esto. No van a ver nada de esto, ustedes solo van a ver documentación UA1 paralelo 102. Ah, no, claro, si no se los he subido. Disculpen. Pero ahora para la Sí, clase, profe, justo le iba a decir eso, que no lo encontraba. ay muchachos, es que terminé en 102, que terminé tarde, por dudas de edad. Después empecé la consulta, y en la consulta, algunos de los muchachos que tenemos aquí vieron que termina a las 10:45, terminé a las 10:47 y justo abrí con ustedes, entonces como que... Sí, no se preocupe. Son Pero hartas bueno, cosas. entonces lo subimos al tiro. ¿Qué tanto lío? Vamos a subirlos al tiro para que puedan descargarlo. Y Profe, vamos a ver. yo sí lo encontré. Ya, pero porque pudiste verlos al 102, Sí, sí, del 102. pero la de la clase hoy dice clase 4. Ah, no, vi el de la clase 3, que dice Es que es el solución. mismo. Claro, este es el mismo, pero este tiene algunas cositas. Entonces, Ah, ya, entonces mejor. aquí les pongo, les voy a pasar el tiro. Aquí semana 2, clase 4. Este otro que dice clase 4, que igual no nos va a dar tiempo a verlo. Y este que dice validación de datos. Entonces, guardar cambio, vamos a ver si lo subió. Ya. Vamos aquí y aquí están. Les recomiendo bajar primero este que dice clase 4 y validación de datos. Esos dos son los que vamos a trabajar, que es el Excel de la clase 3 básicamente, pero con algunas cositas agregadas. ¿Qué dice? Tienen algunas cositas aquí, como estas nuevas orientaciones que les señalé aquí en amarillo. Les señalé estas nuevas orientaciones. Sí, entonces, vamos a tomarnos 2 minuticos para aplicar este formato. Si alguien lo hace y quiere compartirlo, compartimos su pantalla, o si no, alguien me puede ir diciendo, profe, mire, vaya aquí, yo hago lo que ustedes me digan. Profe, vaya aquí y haga esto, haga este clic aquí, haga este otro clic aquí, y lo podemos hacer y lo vemos entre todos. ¿Sí? ¿Les parece? Profe, Sí. cuando nos piden poner formato condicional en la tarea, no nos dan rango, o sea, no nos dan rango, como tiene que No saber les, qué es. no les dan Entonces lo reglas, dejo como me dan. tal cual. Utilizan el Ok, formato y dejan el formato tal cual se los está dando. ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene entonces una idea de cómo hacerlo y lo vamos haciendo, aunque no esté Profe. completo? ¿Sí? A mí no me aparece ¿Qué cosa? documentos complementarios en la clase de hoy. Ah, ya, porque no está aquí. Ya, un momentico. A donde tenemos que ir es en unidad 1, justo ahí, ya obviamos esta parte de documentos complementarios y vamos aquí donde dice actividades. Y vas a ver por aquí, que dice documentación UA1 paralelo 102. Ah, ya, muchas gracias. Ya, Saquier, ¿viste ahí donde estaba la clase? Sí, profe. Ejercicio 1. No, clase 4. Ah, vale. Ya. Entonces, muchachas y muchachos, el formato condicional, nosotros queremos dárselo a esta columna, que dice neto, déjenme borrarlo. A esta columna nosotros queremos darle un formato condicional. Y condicionar por 3 condiciones. Superior de 80 en el intervalo de 30 y 80 y menos de 80 y menos de 30.000. Y aquí yo tengo reglas, eso es lo que nosotros llamamos reglas para nuestro formato condicional. En este caso, sí vamos a aplicarle reglas. ¿Ya? En estos dos de aquí, digamos que en la columna H y en la columna I, nosotros aplicamos el formato
preestablecido para un rango de colores y preestablecido para iconos, que es en la forma esa que yo les expliqué de el primer 33%, el segundo 33% y el tercer 33%. Los valores que se encuentran en función de sus propios valores, los divide en esas tres posiciones. Si utilizas el conjunto de 4 iconos, entonces lo va a dividir en 4 subgrupos y ahí los va a ir incluyendo. Entonces venimos, formato condicional, fíjense, formato condicional lo vamos a tener en la pestaña de inicio, formato condicional, y aquí tenemos varias reglas. Y esta primera nos dice resaltar reglas para resaltar celdas, y nos da varias opciones. Si se fijan, aquí tenemos mayor que, pero ahora necesitamos un mayor o igual. ¿No es así? Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, aquí venimos a más reglas y nos dice mayor o igual que. Y aquí ponemos el valor. ¿Qué valor nosotros queremos? 80.000. Ponemos el valor y aquí aplicamos el formato. Definimos nosotros el formato que queremos. Por ejemplo, queremos que sea negrita, es decir, que la letra sea de tipo bold, es lo mismo, negrita y bold, B-O-L-D. Queremos que el color, por ejemplo, sea, voy a poner blanco, grisecito, y yo quiero que el relleno sea rojo. Bueno, si es mayor que 80.000, quiero que el relleno sea verde. Por ejemplo, vamos a ponerle un verde oscuro y damos a aceptar. Aceptar, y vemos cómo tenemos ya nuestro formato condicional con los valores mayores de 80.000. Pero tenemos 3 valores. Ahora esa misma conjunto de celdas, venimos de nuevo, formato condicional. Decimos ahora que se encuentra en un intervalo. Venimos aquí que diga entre. ¿Y qué valores nosotros queremos entre? 30 y queremos 80. A ver si lo puse bien. 30, 80 y ahora yo quiero que tome color amarillo. Este formato que viene por defecto. Si yo lo quiero cambiar, vengo aquí y digo formato personalizado, pero es el que hicimos anteriormente y ya saben cómo hacer. Y damos a aceptar. Pero ahora queremos también que los menores de 30 también tengan un color. Seguimos y ahora decimos que sea menor o igual. No tenemos el menor o igual. Vamos aquí y buscamos menor o igual que 30. Le damos un formato. Queremos que esto nos lo ponga en relleno rojo y la fuente normal, pero quiero que el texto sea blanco, por ejemplo. Y entonces nos quedaría así. Y aquí hemos dado un formato condicional con 3 reglas. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Entonces, vamos a seguir. Aquí, ¿qué me está diciendo? Creen un gráfico, yo les recomiendo, porque no vamos a alcanzar a ver los gráficos, crear gráficos. Ustedes pueden venir aquí a la parte de insertar y aquí tienen la opción para los gráficos, es seleccionar la columna y crear el gráfico. Como en los videitos ustedes lo tienen y no es un tema que sea que no sea demasiado complicado, pero cualquier duda me dicen y si eso lo vemos después porque no nos va a alcanzar a verlo en la clase. Aquí que nos están diciendo, agregar una nueva columna donde yo que es lo que yo quiero, unir el valor con este valor, ya que en una misma columna yo tenga ambos valores. La columna ya la tengo creadita aquí, y cómo ustedes creen, qué es lo que ustedes creen por lo que han visto en los videos que yo debo hacer. ¿Qué ustedes creen que yo debo hacer? ¿Qué había que hacer, profe? No escuché. Ya, lo que yo quiero es unir este valor que tengo aquí con este valor que tengo aquí en una misma celda, que ahora me aparezcan ambos valores en la misma celda. Concatenar. Muy bien. Lo que vamos a hacer es concatenar. ¿Y sabes cómo podemos concatenar? Con la función. Concat. Muy bien, concat en inglés o concatenar en español. ¿Y cómo utilizamos esa función? Pues decimos concatenar, y en concatenar vamos a poner todo lo que queremos concatenar.
¿Y qué queremos concatenar? Queremos concatenar esto y queremos concatenar esto. Si ponemos los dos juntitos, miren cómo nos sale. ¿Qué pasó? Que se nos escribió junto sin espacios intermedios. ¿Por qué? Porque el espacio es un carácter. Y como es un carácter, debemos agregarlo a ese concatenar. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ponerle las comillas, ¿o no? Muy bien, ponemos, abrimos y cerramos comillas, pero dentro de esas comillas damos un espacio. Fíjense como yo dejo un espacio intermedio. Ese espacio es un carácter. Y punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres cosas a concatenar. El valor de una celda, un espacio y el valor de la otra. Fíjense. Entonces, de esta forma nos salió con el espacio intermedio. ¿Cómo nosotros también podemos concatenar? Lo podemos hacer manual. Es decir, nosotros podemos decir, es igual al valor que tenemos aquí en cheque, utilizamos el ampersand y agregamos el otro valor. Y de esa forma nos pasa lo mismo porque no dejé el espacio intermedio. Por tanto, si queremos, utilizamos otro ampersand, ponemos el espacio intermedio, otro ampersand y concatenamos. Obtenemos el mismo resultado de dos formas diferentes. Si no les dicen deben usar una función, ustedes lo hacen como ustedes quieran. ¿Ya? Esa es respondiendo a la respuesta que creo que fue Manuel que me la hizo. ¿Ya? De la forma que nosotros queremos, podemos obtener el mismo resultado. Si en lugar de un espacio queremos poner una letra, podemos poner una letra. Le dejamos un espacio, le dejamos otro espacio, para que no se escriba junto, y así nos aparece cheque y boleta. ¿Entendieron hasta aquí? Sí, Joaquín, este mismo Excel 4, que vendría siendo el Excel 3, tiene las respuestas que vimos en la clase pasada. Hoy yo subo este con estas respuestas, ¿sí? Eso en cuanto a concatenar. ¿Alguna duda? No entendí, o sea, sé cómo concatenar, pero no entendí la última manera de concatenar. Ya. El Excel nos permite concatenar utilizando el símbolo de ampersand. ¿Ya? Y todo lo que nosotros queramos unir, él nos los está leyendo como texto y nos los va a estar uniendo. Entonces, es como que en lugar de usar la función concatenar y el punto y coma, donde nosotros queremos unir algo más, utilizamos ampersand. ¿Ves? Y aquí utilizamos nuevamente el ampersand. ¿Era eso? Si queremos unir algo más, por ejemplo, quiero poner mi nombre, escribo así. Siempre le dejo un espacio antes para que no me quede unido. Unir cheque, boleta, Nelis. Yo puedo hacer referencia a una celda, algo que yo escriba, un espacio, ¿ves? Y ahí escribo todo. Ya. ¿Alguna duda? ¿Otra duda? Entonces, muchachas y muchachos, ¿qué queremos hacer en esta columna? Aquí nos está diciendo que debemos calcular la cantidad de años que hay desde, la cantidad de años que han pasado desde esta fecha hasta el día de hoy. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué me dicen? ¿Con validación de datos o no? No, aquí no todavía. Con la fórmula hoy, Vamos a utilizar la fórmula Año. de hoy. Año. ¿Y cómo me quedaría? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me quedaría Igual esa año. fórmula? Ajá. Aquí, a ver, yo digo Es que- igual. ¿Sí? ¿Sabes que no ve que está resuelto en mi Excel el que mandó? Es que eso es lo que me refería, que subió el que ya está hecho. Y yo, sí, acá lo veo, o sea, como que tampoco es que, puta, no soy un genio. A eso me refería. A eso me refería con que lo subió con la respuesta. Ya está todo hecho acá. Perdí Sí. la emoción. Perdí la emoción. Bueno, se los explico. Es que no le subí. Bueno, un momento de humor, chicos y chicas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puedes subir la prueba también así si quieres, no hay problema. No, por suerte ahí No. no la subo yo. Ah, chucha. No, estamos mal.
ahí no la subo yo. Yo no hago el certamen. De hecho, me entero igual que ustedes del certamen. Entonces, muchachas y muchachos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Siempre que nosotros vamos a restar un año anterior, para nosotros saber la edad, ¿cómo nosotros calculamos nuestra edad? Al año actual le restamos el año en que nací, ¿no? Eso es lo mismo que siempre vamos a hacer nosotros cuando restemos años. Ahora, cuando nosotros tenemos fechas así, y nosotros queremos restar los años, debemos extraer el año de esa fecha. ¿Y cómo nosotros extraemos el año de una fecha? Pues lo que vamos a hacer es utilizar la función año y vamos a poner la fecha. ¿Qué fecha? Esta. Entonces, ahí yo voy a obtener únicamente el año. Si yo quiero obtener el mes, yo pongo mes, ¿ya? Y obtengo el mes de esa fecha. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el año, ¿ya? Al nosotros tener el año, nosotros vamos a obtener ese año, pero nos hace falta el año actual. Y el año actual, Excel, y ya lo vieron, tiene una fórmula que me permite a mí obtener el hoy. El hoy, si yo pongo aquí hoy, fíjense, el hoy me da la fecha de hoy, es decir, una fecha completa. Por tanto, nosotros necesitamos obtener el año de esa fecha. ¿Sí, Josefina? Que en la tarea, en la parte 2, hay que hacer eso, pero mi Excel no me deja extraer el año, no sé por qué, lo he intentado 1000 veces y nada. Ya. Vamos a ver, porque quiero saber dónde está el problema. ¿Ya? Quiero saber dónde puede estar el problema. Vamos a ver eso ahora. Entonces, ¿sí? ¿Y la celda a la que le quiero sacar el año tiene que estar con formato de fecha o puede ser por Sí, estilo? debería estar con formato de fecha. ¿Sí o sí? Sí, igual en el de descontrol me parece que dice formato personalizado y se los extrae igual, pero al menos que se vea que es una fecha. Porque aquí, se recuerdan al principio, yo había puesto formato de número y tenía cualquier cosa. Ya, en este formato no, es más complicado, incluso se lo está extrayendo porque igual él sabe que es una fecha, ¿entiendes? Aunque visualmente no se vea. Que visualmente no se vea como una fecha, si es una fecha él se lo va a extraer. Profe, también eso me pasa, que intento, por ejemplo, le intenté cambiar el formato porque decía como formato general Sí. a la tarea. Entonces pensé, Sí. ese puede ser el problema. No, Y intenté ponerle fecha larga, por ejemplo, y no me salía, y lo intenté como configurar y tampoco es como Yo- que no me deja. yo creo que está donde estás obteniendo el año. ¿Te fijaste en el formato que tienes donde estás obteniendo el año? ¿Cómo? En esta celda de aquí, ¿qué formato tienes? En la fecha En tengo el... donde estás obteniendo el año, ¿qué tipo de formato tienes? No donde está la fecha, sino donde estás obteniendo el año de esa fecha. Ay, no sé a qué se refiere. Aquí, donde tú aplicaste año y esto, ¿qué formato tiene esa celda? ¿Cómo que formato? Sí, clic derecho, formato de celda, ¿qué aparece aquí? No sé. Revisa ahí y me cuentas. Ya. ¿Ya? Profe, Entonces, una ¿sí? consulta. ¿Sí? Es que creo que igual lo de la tarea 2 es diferente porque decía validar la fecha. Tiene dos cosas, vamos a llegar ahí porque tiene dos cosas. Ya, ok. ¿Sí? Entonces, como les estaba diciendo, hoy me da la fecha de hoy. Para yo obtener el año de eso, yo digamos que tomo esa fecha y la pongo dentro de mi fecha de año, dentro de mi función de año y obtengo, fíjense que aquí yo utilicé esto y miren el formato que me da. Entonces, yo sé que eso está incorrecto porque me tiene que dar un número, vengo aquí, formato de celda, digo número y ahí obtengo sin decimales y ahí obtengo mi año. Por eso les digo, quizás el problema está donde estás obteniendo el resultado del año. Ahora, como yo hago aquí, pues puedo copiar esto mismo que tenemos aquí, lo copio, vengo aquí a esto que ya tengo, lo pongo y le digo menos y voy a obtener la cantidad de años que hay entre la fecha que se hizo y
el día de hoy. ¿Ya? Entonces, año va a extraer el año de una única fecha. Por tanto, si yo lo quiero extraer en cada uno, ¿ven? Se lo hice uno y se copia para todos los demás. Y de esa forma tengo esa resta de años. ¿Alguna duda por acá? No, profe, una consulta corta. Cuando se refieren las compañeras a tarea 2, es la de las clases, ¿cierto? Nada que ver con la que se entrega por Es la aula. que se entrega, es la parte 2. Hay dos Es la- partes de la tarea. Sí, la tarea tiene dos partes, parte 1 y parte 2. Ah, ya, de acuerdo. Profe, Dale. en la parte 2, o sea, no sé si es lo mismo que le decía a la Josefina, pero a mí me pasaba de que estaban las fechas y necesitaba cambiarle el formato a las celdas para ponerla en formato fecha, pero no me dejaba cambiar como la base de datos. Pero, O sea, no me igual- dejaba cambiar el formato. pero ahí no tienen que cambiarle el formato, lo pueden dejar como está. Ustedes hagan los cambios en las cosas nuevas que ustedes agreguen. O sea, yo no sé si está bien, pero yo agregué 2 columnas con Muy la bien. misma información y puse la fecha y lo otro. Pero en esas dos columnas, lo ideal es que pongas el año, no la fecha. Sí, 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 que era Solo por el lo año. mismo. Como no estaba en formato fecha, no me dejaba extraer el año con la función. Ya. Y igual yo creo que lo hice sin cambiarle el formato a la fecha y me salió. De todos modos tendría que probar a ver nuevamente, pero me parece que lo hice y me salió sin problema. Pero bueno. Por eso le digo, vamos a ver aquí, porque aquí vamos a ver cosas también que les van a ayudar para la tarea y vemos todas esas dudas de la tarea, ¿sí? Profe, Entonces, ¿puede poner la fórmula de nuevo de... ¿esta? Esa. Sí. Menos... Ah, ya. ¿Ya? Recuerden que aquí Gracias. si esto tiene, por ejemplo, formato de fecha, me va a dar otra cosa. ¿Ya? Entonces es importante que donde yo obtuve esto, saber que lo que me va a dar es un número. Recuerden que el año no es una fecha, es un número. Entonces lo ven como número, sin decimales, y me va a dar entonces la cantidad de años. ¿Sí? Es importante porque donde lo copien, ha pasado estudiante que has copiado de un lado para el otro los años y le pone 1900 nada más, porque tiene formato de fecha. ¿Sí? Entonces, otro ejercicio que tenemos aquí, este que se nos había quedado, y ahora le puse unas cositas nuevas para que nos van a ser útiles. Me están pidiendo calcular la venta total, la suma total de las ventas por nombre de proveedor. ¿Qué función utilizaría yo aquí? ¿Qué función uso aquí? Si tengo que obtener la suma de algo según el nombre del proveedor. Contar. Sumar sí. Sumar sí, sí. exacto. Muy bien. Recuerden que el criterio. contar, lo que me va a contar es celda. 1, 2, 3. Y el sumar me va a sumar los valores que se encuentran en la celda. ¿Ya? Importante tener esos conceptos que a veces nos confundimos en cuanto a contar y en cuanto a sumar. Contar tenemos aquí cuando nos dicen cantidad por tipo de algo, cantidad de conflictos, ¿ya? Eso representa contar. Cuando me dicen la suma total de algo y esa columna además tiene valores numéricos, lo que yo estoy es sumando esos valores, la suma total, el valor total. No les puse suma porque si no era como decirle de qué color es, ¿cómo se dice? De qué color es la bandera roja. Ya, le estoy diciendo el color. Entonces, por eso no les usé suma, pero sí más o menos algo que le hiciera referencia a que era ese total. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿sí? hacer una pregunta. ¿Cómo hago para eliminar todo lo que está en una columna así de manera más rápida? Eliminar. Sí. Tú puedes marcar y decir delete y se eliminó. ¿Y cómo que digo qué? En mi teclado, que es en inglés, dice delete. Y en el- Delete. Y en el teclado en español debe decir eliminar. ¿Eliminar? Busca por arribita en el teclado. ¿No será ese que O uno suprimir. Suprimir. Ese, Ah, ya. ese mismo. Gracias. Ese mismo. Ya, es que mi teclado está en inglés.
todo lo demás está en español menos el teclado. Entonces, aquí decimos, como me habían dicho, sumar sí. El sumar sí que tiene el rango del criterio, mi criterio que es saber el nombre del proveedor, por tanto, yo voy donde está el nombre del proveedor, señalo, punto y coma, y cuál es la condición, que sea igual a este nombre aquí, y qué es lo que voy a sumar, lo que se encuentre en el valor total. Vengo aquí y sumo, selecciono mi rango y obtuve el resultado. Ahora, ¿qué me está diciendo mi ejercicio? Obtener los resultados sin valores decimales, pero sin redondear. Si yo aplico esto, yo lo copio por acá y lo pego acá. Yo le voy a dar, por ejemplo, vamos a ver, le voy a poner 2 decimales. Fíjense el número que me está dando. Me está dando 60,5 y aquí sin embargo tengo 61. Y yo quiero que me dé 381.260. Me lo corte, no me dé los decimales, pero me lo corte ahí, pero no me lo redondee. ¿Ya? Pero que no me dé decimales. Pero sí me dé 381.260 y no 381.261. ¿Entienden lo que quiero hacer? Sí, profe, que lo corte, pero que no lo redondee. Muy bien. Entonces, para eso, Excel tiene una función que se llama truncar. Ese truncar, yo le paso un número, en este caso mi número es el resultado de una función, punto y coma, la cantidad de decimales que yo quiero. Y como yo quiero aquí, el enunciado dice sin decimales, yo le pongo, ¿qué número debo ponerle? 0. 0. ¿Ya? Yo le pongo 0 y cierro paréntesis. ¿Vieron? Quizás yo nunca usé la función truncar, pero ven que me está diciendo, la ayuda me dice que un número, el número yo lo tengo aquí, es producto de una función, y el número decimal, es decir, la cantidad de decimales. Como yo no quiero decimales, le doy 0. Y fíjense que ahora los valores van cambiando, recuerden porque tengo valores aleatorios. Fíjense que ahora aquí vamos a ver, vamos a ejecutar nuevamente, a ver si nos da otro valor que nos cambie a un valor que ahora no nos da ningún valor en este caso. ¿Ven? En este caso de aquí yo tengo 0,5. Si yo a esto aquí le digo, déjamelo sin decimales, miren el valor que me va a dar, ahora va a terminar en 61 y aquí me termina en 60. Es lo que hace el truncar con respecto al formato de decimales normal que tiene el Excel. Profe, ¿Sí? no me funciona el borrar una columna entera. ¿Cómo? No me funciona borrar una columna entera como me dijo. La marcas aquí arriba en el nombre de la columna y toca el suprimir y ahí elimina. Sí, pero es que no me funcionó. Es raro igual porque es esa la forma, si no le puedes dar clic derecho y le dices eliminar. Ah, ya. Voy a intentarlo así. Gracias. ¿Ya? Entonces, muchachas, muchachos, ¿entendieron el truncar? Y aquí copio para todas las demás y obtengo todos los resultados. Me siguió copiando aquí. Sí, profe. Entonces, un momentico y vamos para las dudas de la tarea, ¿ya? Vamos a ver este otro Excel que dice validación de datos. ¿Para qué yo utilizo la validación de datos? La validación de datos nosotros la vamos a utilizar cuando nosotros queremos, estamos haciendo un Excel y queremos que en una celda donde nosotros vamos a poner, por ejemplo, el nombre de las comunas, no nos aparezcan y nos pongan el nombre de países, sino que nos pongan únicamente el nombre de las columnas. Quizás ustedes cuando están llenando formularios en internet, que quieren hacer las compras por internet, el formulario les pide su dirección, la comuna, la región, no sé, todo lo que les pide, y ustedes ven que despliegan una lista y en esa lista aparecen valores, ¿ya? ¿Qué les permite eso? Que no puedan poner, en lugar de una región pongan una comuna, o en lugar de una comuna pongan una región, sino que pongan lo que está establecido. Eso también nos lo permite hacer el Excel, ¿ya? Nos permite, por ejemplo,
escribir, si nosotros queremos escribir números, no sé, queremos escribir las notas de los estudiantes, y no queremos que por casualidad que esté tecleando se equivoque y nos escriba un 105, o nos escribe un 150 para que después el alumno quizás apruebe con el promedio. Para evitar eso, nosotros podemos poner un rango de datos y decir que solo pueden entrar notas entre 0 y 100. ¿Ya? Eso es a lo que nosotros llamamos validación de datos. Y hay diferentes formas de validar datos. Hay varias. ¿Cómo nosotros sabemos cuáles son las que existen? Por ejemplo, me paro arriba de una celda. En nuestro Excel tenemos pestañitas aquí arriba. Vamos a la pestaña que dice Datos. Y en esta pestaña, aquí, donde dice Herramientas de datos, tenemos la opción de Validación de datos. En esta validación de datos tenemos varias opciones. La primera nos dice el criterio de validación. Y aquí tenemos varios criterios. Tenemos para validar un número entero, un número decimal, una lista, una fecha, hora, una longitud de texto o algo que nosotros personalicemos. Si nosotros tomamos un número entero, tenemos la opción de decir que se encuentra en un intervalo, que sea mayor, que sea menor, que sea que no esté en ese número, que sea superior, que sea igual a un número. Ya, si nosotros escogemos, por ejemplo, mayor que, y decimos que tiene que ser mayor de 50, aquí nosotros le ponemos un mensajito, vamos a ver, este mensajito es datos de entrada, aquí le podemos poner solo acepta valores mayores de 50. Eso es una información, y aquí en el mensaje de error tenemos tres formas. Uno, en el que no me va a dejar escribir nada. Otro, que es la advertencia en que me va a decir, mira, se sugiere escribir este número y tú estás poniendo otro. ¿Aceptas? ¿Sí o no? Y el otro, en que me dice, mira, lo ideal es que escribas esto, pero dale, puedes seguir escribiendo esto otro. Si ponemos esto alto, decimos error en valor, y decimos, está escribiendo un valor inferior a 50. Por ejemplo, debe ser superior. Y vamos a ver dónde nos sale todo esto, ¿ya? Estamos aquí, fíjense, el primer mensajito que yo puse, datos de entrada, solo acepta valores mayores de 50. Si con todo ese mensaje al usuario se le ocurrió poner 40, le va a salir este error. Donde yo puse error en valor, está escribiendo un valor inferior a 50, debe ser superior. Doy a aceptar y me lo borra. ¿Ya? Entonces, si yo escribo 60, me lo deja poner. ¿Ya? Si yo por casualidad le digo validación de datos, mira, que sea advertencia, le doy a aceptar, y ahora yo voy a tratar de poner el 40, y fíjense cómo me da la opción de sí o no. Si yo quiero dejar el número o si yo quiero quitarlo. Desea continuar, sí, y me deja el número. Si yo le digo que no, me da la opción entonces de cambiar ese número para otro número. Eso en cuanto a número. Si yo quiero poner la longitud de un texto, por ejemplo, aquí yo validé que no escribiera, a ver, que no me escribiera, que me escribiera textos menores de 5 caracteres, mi nombre tiene 6 caracteres y no me lo deja escribir. Es un ejemplo. Si yo quiero que sea un rango de números, como aquí entre 100 y 50, yo vengo aquí y digo, fíjense, validación de datos, número entero entre 100.000 y 150.000. Por tanto, si yo pongo aquí 50.000, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque el número debe estar en un intervalo. Yo puedo poner 200.000, no, puedo poner entre 100 y 150, puedo poner 120.000 y me lo va a aceptar. Ya si yo pongo 200.000, no me lo... ¿Era hasta cuánto? Si pongo 1.000.000, no me lo va a aceptar porque era entre 10.000 y 500.000, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a las validaciones de datos. Y tenemos la validación de una lista, en la cual yo quiero que me muestre los valores de una lista. Ya yo tengo las listas, las creé anteriormente, ustedes las crean utilizando la estrategia que ustedes quieran. En la tarea pueden copiar, pegar y eliminar duplicados, o sencillamente seleccionarla desde esa lista de años que tienen, que ya obtuvieron, la pueden mostrar.
según empieza la consulta, las respuestas que están dando los profesores que crearon la tarea, si utilizan la lista con duplicado, no les quitarán puntos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero una lista, vengo, digo validación de datos, lista, ¿y qué es lo que hago? Buscar el origen de mi lista. El origen de mi lista la tengo aquí, selecciono la lista, mi lista de países, vengo aquí, configuro estos mensajes, doy a aceptar y cuando vengo, fíjense, me muestra la lista de mis países. Si yo quiero escribir un país que no se encuentra, como puse que no me lo dejara, no me va a dejar escribir ese país. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachas, muchachos? Profe, ¿y cómo puede eliminar una validación? ¿Cómo eliminar una validación? Venimos aquí, la validación, y dices, permitir cualquier cosa, cualquier valor. Y le das borrar todo y cualquier valor, y entonces eliminamos la validación. Ok, gracias. De nada. Entonces, muchachas y muchachos, ¿alguna duda? ¿Y la validación personalizada? La validación personalizada les permite, por ejemplo, crear, vamos aquí, la validación personalizada les permite crear una fórmula. Es en esos casos en los que ustedes tienen una función, como en el ejemplo anterior donde teníamos una función del sí, para que ustedes nadie venga y les escriba arriba de esa función y les borre la función, ustedes ponen la función y únicamente les va a permitir los valores que le devuelve esa función. ¿Ya? ¿Cómo? Pero a la fórmula se le pueden cambiar las celdas. Si Solo yo no digo van a aquí, poder cambiar la fórmula. si yo digo, por ejemplo, aquí suma de este y este valor, ¿ya? Aquí yo puedo decir que vamos a copiar aquí. Yo puedo decir aquí, validación personalizada, y escribo la fórmula y doy a aceptar. ¿Ya? Si yo quiero aquí, por ejemplo, escribir otra cosa, bueno, en este caso, vamos a ver, me dejó. Pero en principio, no me debería haber dejado escrito la función porque, bueno, ayer lo probé y me funcionó, que era poniéndole la validación personalizada de la suma de las sets. Ahí veré qué es lo que pasó para no perder, pero aquí ponemos la función y en principio no nos deja escribir otra cosa que no sea la función que hemos definido. De todos modos verifico, pero ayer casualmente estaba probando y me había funcionado, pero ahora está dando error. Pero para no perder tiempo en eso, vamos a ver las dudas que tengan en la tarea, ¿sí? Y yo tenía, déjenme abrir nuevamente la tarea. Tarea. Ya. ¿Qué dudas tienen aquí por la tarea? Díganme. Profe, yo tengo una duda, pero de la segunda parte. Ya, aquí vamos. En donde dice, bueno, lo de los países, eso es con lo existente en la lista, ¿cierto? Exacto. No es como existentes actualmente en el mundo. No, ustedes esa ubicación la escogen de estos países de aquí. Como ven, llega hasta la 2446, creo que es el rango. Entonces, si ustedes van a utilizar una lista aquí, lo más conveniente es que copien, peguen, eliminen duplicados y utilicen aquí la validación con una lista más reducida, ¿entiendes? ¿Y hacemos una nueva lista o eliminamos los duplicados en esa? No,
en la tabla original nunca pueden cambiar nada. Entonces, Ya. todo lo que ustedes necesiten hacer para eliminar, borrar, ustedes copian aparte. ¿Qué les sugiero? No sé, si la copiaron aquí, yo sé que es más lindo que no se vea y algunos la han ocultado, no lo oculten, para que cuando se corrijan, cuando el ayudante corrija, sepa de dónde salió, ¿entiendes? Profe, ¿y si lo hice como en una hoja que está como, o como si hice otra hoja para colocar el pegado? Aquí, perfecto, también Sí. lo puedes hacer en otra Ahí. hoja y hacer referencia a esa celda, a esa lista, muy bien, también lo pueden hacer donde ustedes quieran. Ya ahí, tanto en tareas, Profe, lo otro, como en el certamen, sí, un momentico, disculpa. Tanto en tareas Sí, como de- certámenes, ustedes, si necesitan hacer cálculos extra es obtener esa nueva lista de países, esas cosas las pueden hacer en hojas aparte, en la misma hoja, lo pueden hacer, ¿sí? Sí, dime, es Josefina, ya, ¿no? perdón. No, Andrea. Andrea, es que no les estoy viendo los nombres, sí, dime. La validación de datos de los países se hace con una lista desplegable o puede ser de la otra forma también, sin lista desplegable. Mira, si leemos el ejercicio, en ninguno de los dos les pide una lista. Ya. Pero, dado que son muchos países, que no sabes qué países son, y que es complicado, tú puedes decir que los países sean oeste, 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 es más complicado, y lo más fácil y más factible es hacer la lista. Ya, profe, ¿Me ya entiendes? entendí. Aunque no les Sí. digan, es la forma más efectiva. Ahora, para los años, sí podría haber más de una forma, ¿entiendes? Porque tampoco les dicen una lista. Ustedes pueden mostrar aquí unas listas, pero pueden validar que le entren valores de años entre en menor año y en mayor año de los que aparecen aquí, por ejemplo. Lo que tienen que saber cuál es en menor y cuál es en mayor. Profe, ¿y eso hay que hacerlo con todos los países que salen ahí? ¿A qué te refieres con todo, hacerlo con todos los Eso de países? la ubicación, año inicio, año fin, esa tabla, como está completada al lado con la India, ¿hay que completarlo igual pero con todos los países? No, porque en el momento que tú pongas aquí una lista con todos los países, la idea es que tú escojas aquí, escojas aquí, escojas aquí, y que de forma automática te dé los valores aquí abajo. ¿Pero cuántas tablas de esas hay que hacer? ¿Con cuántos Una. países distintos? Una nomás. Claro, por eso te estoy diciendo, si tú ya. pones aquí, vamos ¿En a la ver, misma tabla eso? mira, aquí en la clase pasada vimos esto. Fíjense que hicimos algo en lo que aquí teníamos el tipo de documento y nosotros podemos escoger para vale y podemos aquí seleccionar el nombre de obra, ¿ves? Y no hicimos una tabla para cada uno de ellos, sino que hicimos una tabla y seleccionamos y ya podemos de forma automática saber las combinaciones de boleta para cada tipo, para cada nombre de obra. ¿Entiendes la idea? Sí, profe, sí, ahí. Entonces, esa es la idea, que tú puedas seleccionar el país, vas a tener una lista inmensa de países, tú seleccionas el país que tú quieras y esa es la ventaja que nos permite eso y obtener y no tener que entonces hacer una función para cada país específico. Profe, Ay, perdón. Sí. El link que mandó se me olvidó de lo que era de la corrección de la tarea, de algunos criterios, ¿no? Era, sí, que los que están escribiendo como que algunos errores, algunas ambigüedades que tiene la tarea y están explicando con mayor detalle esas ambigüedades en función de las preguntas propias que han hecho los estudiantes. Profe. Sí. Lo otro, había cuando me dan los resultados del precio final de dólares. Sí. Por ejemplo, había que dividirlo por 704, si no me equivoco, y había valores que me daba 699, y eso, o 670, y esos 670 en precio final de dólares me lo aproximaba a 1. ¿Lo dejo así o lo hago con formato decimal? Aquí les están diciendo, si se fijan, aquí les están diciendo que todas las columnas que tienen precio deben dejarlo con una cifra decimal, pero una cifra decimal sin truncar, una cifra decimal. Profe. ¿Ya? El único que tienen que truncar es el que le están diciendo, que es el que les dan estos valores de aquí,
que le da estos valores de aquí es para el 3.2. Y si se fijan, en el 3.4 deben aplicar la fórmula del 3.2. Por tanto, los únicos valores que ustedes truncarían serían los cambios y los otros lo dejan con un lugar decimal de tipo moneda, ¿ya? Porque se fijan que dice tipo formato de peso. Profe, ¿cuál hay que truncar? Perdón. La 3.2 y la 3.4, que es los cambios. Este cambio y este cambio. Ya, ok. Y tengo una duda que igual se la hice por correo, pero no entendí mucho su explicación. Y es que en obtener la cantidad de empresas que aparecen en el rango de datos, me da 101. ¿Ya? Pero yo cuento 100. Ya, habría que ver. Yo lo hice y también me dio 101. De verdad no me puse a contar. ¿Tú qué es lo que hiciste? O sea, igual son Restaste. 100, porque son del 39 al 139. Sí, pero está contando el 39. Y cuando ustedes cuentan el 39 no son 100, son 101. Por eso les digo, ustedes contaron 1, 2, 3, así, o lo que hicieron fue 139 menos 39. 139 menos 39. Es lo que pasa. Cuéntenlo así, 1, 2, 3, así, y no es lo mismo. No es Con lo la mismo. fórmula también. Ya con la fórmula les va a dar 101. Profe, Sí. ¿sabe que a mí en la variación de día, cuando sale que el formato condicional y que tengo que ponerle el conjunto de iconos, por Sí. ejemplo, en la variación del día 1, todos Sí. los iconos me salen hacia arriba y en la variación del día 2 como que ahí ya comienza a bajar en amarillo, pero en la primera me salen todos hacia arriba. No te preocupes, eso es, en la fórmula, en el enunciado del ejercicio no les piden aplicar ninguna regla. Entonces ustedes aplican directamente lo del formato condicional que viene por defecto con sus 3 iconos y no les va a salir igual a la imagen. Es una sola imagen de referencia, no les va a salir igual. Es que en esa imagen hay otras reglitas metidas, pero al no decírselas ustedes no tienen que aplicar ninguna regla. ¿Ya? Profe. Esta imagen es para que vean que aquí utilizaron un tipo de formato de flechita, que utilizaron el de barrita, que utilizaron este, pero solo eso, ¿ya? La única de referencia real que hay en la tarea es esta que está aquí. Profe, pero ¿sí? A mí en ese, cuando yo lo pongo con 2 decimales, me da 5,55. 55. Sí. Porque hay que truncarlo. Ah, ok. Por eso es Pero- que les digo, este es el real, ese es el del 3.2 que hay que truncarlos. Aquí le está diciendo, de hecho en el Piazza se lo dicen literalmente. Pide A, debe truncar la fórmula y poner 2 decimales. ¿Ya? ¿Entendieron ahí? Por eso es que no les daba igual, había que asumir, asumieron que uno iba a saber que eso era por eso. Pero bueno, digo. ¿El formato tabla se hace desde el 38 o desde el 37? Como Ya sale en las sea. instrucciones. Se hace desde el 38. Desde el 38. Ya, Sí. profe. Desde el 38 y hasta el 139. ¿Profe? Ya. Sí. No, dale, Bien. dale, Debe. Gracias. Cuando nos piden que saquemos el porcentaje, debemos ocupar el signo porcentaje. Es que ahí me cambia, no me sale con No. decimal. No utilicen el signo porcentaje. Hagan la fórmula hagan la regla de 3 completa. Multiplicar, dividir y todo sin utilizar el formato de por ciento. ¿Ya? Si ustedes utilizan el formato de por ciento, este que nosotros decimos clic derecho, formato de por ciento, por ejemplo, lo único que tendrían que hacer es dividir y el formato se encarga de multiplicar. En este caso, como no hay que mostrar el símbolo de por ciento, ustedes multiplican y dividen juntos en su fórmula. Crean la fórmula completa. Gracias. ¿Ya? Profe, ¿el total de las empresas se coloca abajo de Mira, no donde les, se encuentra? no les pusieron un espacio. Entonces yo, si eso les recomiendo que si eso pongan el resultado ahí mismo.
Aquí al ladito de la ya. pregunta, porque no les dejaron un espacio donde ponerlo, ustedes lo pueden dejar ahí. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Profe, Entonces, pero si lo dejo abajo, ¿igual está bien o no? sí, haz referencia y di que esa es la respuesta de la 3.1. Ah, ya, ok. ¿Ya? Sí, para que por lo menos sepa, pero lo pueden poner donde ustedes quieran, siempre que digan, mira, respuesta de la 3.1. ¿Ya? Entonces, en la parte 2, recuerden, obtener una sugerencia, si pueden hacer 2 columnas donde extraigan el año y después, si quieren esos años, lo pueden utilizar para la validación que van a poner aquí, directo desde ahí, o pueden crear una tabla aparte, una columna aparte, y eliminar los duplicados si quieren. Pero pueden hacerlo de la forma que quieran, ¿sí? O pueden utilizar un rango. ¿Sí? Tengo una última duda. Ahora sí, Todas última. Todas las que ustedes quieran. Las 5 me piden restar el precio actual menos las dos variaciones. Y Ya. usted me contestó que tenía que sumar la variación 1 con la variación 2 y restarla por el precio. Mira, ¿verdad? Ahí es lo que yo interpreté y en la que tú sumas las variaciones y las variaciones se las restas al precio. ¿Dónde está? Al precio. Ustedes lo hacen como, si ustedes restan, como dice aquí directamente, siempre Pero deben hay que tener en cuenta sumarlo, profe. Es mi concepto. ¿Qué les pido ahí? ¿Y qué es lo que dicen en Piazza? Lo que ustedes hagan, escriban un mensajito con sus supuestos. ¿Qué son sus supuestos? Yo sumé porque lo que yo interpreté de aquí fue hacer esto. Y por eso yo sumé. O lo que yo interpreté. Porque recuerden que ustedes tienen números aquí positivos y negativos. Recuerden que cuando nosotros ponemos negativo con negativo se convierte en positivo. ¿Ya? Entonces... O sea, no, en la suma no. En la suma no. Pero si tú estás sumando 2 números y uno de ellos es negativo, al final estás restando. Y una consulta sí. se ¿Entiendes? puede... Entonces ahí lo que ustedes hagan va a estar bien, pero explíquenlo. ¿Sí? ¿Hay algún modo de poner un valor absoluto? Una fórmula, algo así, por ejemplo, si uno puede poner, por ejemplo, cierto que pasa lo que usted dice, si menos con menos es más, y ahí habría un error en lo que en el propósito. Pero no hay un error, es que no va a haber errores, ¿entiende? Ahí, en función de cómo ustedes pongan los símbolos, los signos, si ustedes restan todo, cuando resten al final se les va a convertir en algún momento en alguna suma, o si ponen un resto y dentro ponen una suma, igual siempre abriendo y cerrando paréntesis, ¿entienden? Ustedes ahí juegan con eso y al final, si esto tiene menos 3,5, tiene que seguir como menos 3,5, ¿entiendes? Profe, ¿Entienden lo que les digo? Sí. Una consulta, había que sacar la moda, el promedio y todo eso de la variación solamente sí. el día 1, ¿cierto? Sí, pero es la columna entera. Sí, el precio mínimo, el precio máximo, moda y promedio, pero de la columna entera del día 1. Exactamente. No, del día 1. Profe, una consulta. Sí. Acá en el porcentaje del cambio del día 1 es necesario truncar porque, por ejemplo, a mí me quedó 0,546. ¿Me puede explicar cómo era lo del truncamiento para ponerlo como aparece la referencia? Si te da y te da 0,46 y el tercer número. 546 y la referencia sale 0,54 o claro, se puede dejar así. Si tú pones 0.546 para truncar ese número en 2 decimales, utilizando la función truncar, tú le das 2 decimales y te lo va a dejar así. Te lo dejaría como 0.54. Si tú en lugar de no truncar, lo que haces es decir, déjalo en 2 decimales, que es lo que les están pidiendo, yo pongo número, 2 decimales, por eso es que le da 0.55. ¿Entiendes? Entonces la idea es dejarlo en 0.54 y para eso hay que truncar. Y decir con 2 decimales. En la clase vimos truncar para 0 decimales. En este caso yo quiero 2 decimales. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? De nada. ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? ¿Algo así, otra cosa que no entiendan de la tarea? Sobre la tarea 2. Sobre la parte 2. Sí, o sea, sí, sobre la parte 2.
En el tema entonces de validar las fechas, puedo como ya organizarlo del año más antiguo al más actual y de ahí validar como el año, o sea, fechas entre y colocar el año más pequeño y el año más actual. Puedes hacerlo así también, porque no les dicen utilizar una fila, no les, disculpen, una lista. Entonces les dicen validar que los años se encuentran, que les está diciendo, en los recuadros amarillos, escribe las funciones, pipí, dadas las condiciones de los recuadros celestes, ambos años incluidos, ¿ya? Entonces, tú lo que no podrías poner, si por casualidad, ya de aquí esta imagen no es de referencia porque año final no tiene 2020, llega hasta el 2019, entonces, ¿qué pasaría aquí? Que si yo pongo 2020, el programa, el Excel, debería darme un error. Da lo mismo si nosotros lo ponemos, o da lo mismo si nosotros lo seleccionamos de una lista. Ahí ustedes utilizan la opción que ustedes quieran. Tengo que validarlo como los dos puntos, o sea, con respecto a, o sea, la de año de inicio con la columna de fecha de inicio. Exacto. Aquí en el año de inicio no pueden, deben aparecer los años, el rango de años que se encuentra aquí. Ahora, ¿qué puede pasar? Que aquí, no sé, que empiece en 1950 y termine en 2019, pero puede que no esté el año 1960, no sé. Puede darse el caso, entonces ahí quizás igual cuando haga la consulta no te va a salir, pero como que quizás en una lista tú eliminas o logras que ese año que realmente no está ni siquiera te aparezca en la lista, ¿entiendes? Es la ventaja que tiene uno sobre el otro. Ustedes analizan cuál usar. ¿Entienden la idea? Porque son más de 2000 años que aunque ustedes, cuando los quiten los duplicados, por ejemplo, quizás se le quede, no sé, puede que se les quede en 50 años y tendrían que mirar año a año, puede que sea tedioso, puede que no. Puede que me dé cuenta de que sí, falta el año 70, pero puede que no me dé cuenta, ¿entiendes? Entonces, si logras en una lista, mira, yo me quité los duplicados, puse la lista y lo que esté en la lista, ¿entiendes? Entonces ahí ustedes analizan cuál es su mejor opción. Pero, ¿valido las dos juntas, año inicio, año y fin, la valido juntas o la valido por individual? La validas por individual, aquí pones en el año inicio solo los años de inicio y en el año final los años finales. Ya, ok. Ya no van a ser, porque puede que no sean los mismos, puede que no hayan empezado en la misma, puede que no terminen en el mismo. ¿Ya? Profe, pero la idea es que al poner ubicación, al poner algún país, abajo se pone automáticamente, respectivamente, su fecha de inicio. No. Ustedes ponen el país, seleccionan el año y seleccionan el año. Estos tres valores de aquí son independientes. Lo que va a cambiar en función de esos tres valores son estos valores de aquí abajo. Ya, gracias, profe. ¿Ya entienden? Esa es la idea. Estos tres valores aquí son independientes entre ellos. ¿Ya? Pero recuerden que cuando ustedes vayan a usar las funciones de aquí, las funciones van a utilizar año. Siempre recuerden que aquí lo que tienen es fecha completa y es por eso que se sugiere agregar dos columnas con los años estos que aparecen aquí nada más. ¿Sí? Es que hay una cosa que es los años que voy a necesitar para obtener los resultados aquí y además quizás la lista de años para la validación. Aunque van a salir del mismo lado, yo puedo hacer la validación con la lista que yo tenga aquí, me van a salir los años repetidos, no interesa, no les van a quitar puntos, o puedo, después que yo tengo estas dos listas aquí, yo puedo copiarlas en otro lugar, eliminar duplicados y entonces utilizar esos valores para la validación. ¿Ya? Recuerden que la validación, ustedes pueden poner las listas donde ustedes quieran, ¿sí? Pueden utilizar las listas donde ustedes quieran. Y eso es la validación y en esto es porque aquí me piden para hallar este conteo, por ejemplo, para hallar esta cantidad me piden el año y aquí yo no tengo año sino fecha. Entonces la fórmula no me funcionaría y por eso es que yo voy a crear dos columnas nuevas aquí, extrayendo de esta fecha el año y de esta fecha el año. ¿Entendieron ahí? ¿Entendieron? Entonces, nos vemos, muchachos. Éxitos en la tarea.
La última Y pregunta. ya. ¿Me puede explicar más o menos cómo sacar la cantidad de conflictos? Ahí era sumando, sumar sí. ¿Cómo nosotros tenemos una cantidad? Contando, contar. ¿Ya? Contar. Ya. Entonces ahí Ah, el ya. contar va a tener condiciones, entonces ahí aplicas las condiciones, ahí ves si logras con un contar sí o si necesitas un contar sí conjunto. Ah, ya. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Bueno, muchachas, muchachos, buena semana, éxitos en la tarea. Recuerden que es hasta el viernes a las 23:55. Y bueno, y cualquier duda me escriben y recuerden el link de Piazza, que ahí puede que les aparezcan más respuestas de esas ambigüedades de la tarea solucionada. ¿Sí? Nos vemos. Éxitos. Chao. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao. Gracias, profe. Profe. Gracias. Chao. Profe, en empresa pide inicial.